Muy bien, que como sabéis estamos en esta serie hablando acerca de la familia. Durante este último trimestre del año estamos considerando la familia desde una perspectiva ética y en los estudios de los jueves estamos hablando de diferentes aspectos de la familia. En los grupos de conexión también es la temática que desarrollamos y recordáis que yo también me planteé durante este trimestre abordar los domingos que me toca predicar alguna temática asociada a la familia. Y deciros que, y alguien me lo señaló ya, y quizás no lo he dicho explícitamente, pero entendía que estaba ahí implícito, que aun cuando alguien pueda sentir que esto no es para él, porque cuando hablamos del matrimonio se pueda sentir excluido, pues que es soltero o viudo, o porque es joven y aún no se lo plantea, que tenemos que entender que muchas de las cosas que decimos, el Espíritu Santo las va a utilizar y son herramientas que podemos extrapolar para otras muchas relaciones. Cuando hablábamos acerca de los conflictos en el matrimonio, en la pareja y cómo resolverlos, nos sirven esos mismos principios para nuestras relaciones con un compañero de trabajo, con un amigo, en cualquier situación. Y yo puedo recordarlos y aplicarlos y funcionan, porque la palabra de Dios no solamente es algo vivo, no es algo que quedó en el pasado, es de ahora y además es efectiva, funciona, es eficaz, trae bendiciones. Y hoy especialmente, quizás algunos puedan sentir, bueno, yo si no soy padre, este mensaje no es para mí. Pero no te preocupes, porque no solo estamos hablando de la paternidad. Yo os voy a apuntar en breve instante acerca de cuál es el tema del mensaje de hoy y quiero decirte que tú también vas a ser aludido por este mensaje. Este mensaje se dirige para ti, no solo porque, aunque no seas padre, sin duda eres hijo de alguien, lo eres sí o sí, sino porque vamos a estar hablando de algo mucho más grande que la paternidad. Y quiero comenzar citando a este juez de Granada, un juez de menores, Emilio Calatayud, que se ha hecho célebre por dictar sentencias que son diferentes a las que dicta un juez normal. Son sentencias que tienen que ver más con la educación, con la corrección, que son muy sociales. ¿Sabéis a qué me refiero, verdad? Él, en lugar de penar a los niños con internarlos en un reformatorio, les manda a hacer obra social, pues si han robado a un anciano, pues en un hogar de ancianos, o si era un paralítico, pues que vaya a ayudar a una unidad de atención a personas con parálisis, y involucra para que puedan empatizar y aprender más de esta experiencia. Pues él escribió un libro que se titula Reflexiones de un juez de menores, en el que incluye sus propias vivencias como juez, y él incluye en este libro un decálogo que no es propio, él lo tomó de otros, ¿verdad?, pero lo lleva repitiendo tanto tiempo a lo largo de su vida que ya lo ha hecho como propio. Y este decálogo dice que es 10 puntos, 10 mandamientos para formar un delincuente. Si tú quieres que tu hijo se convierta en un delincuente, haz estas 10 cosas y tendrás éxito en la tarea. Y comienza diciendo: comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas. ¿Qué pasó aquí? No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer, hoy si lo actualizáramos diríamos déjele ver todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura. Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así a él no le dolerá demasiado el día en que la familia, quizás por su propia conducta, quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo. Bueno, lo cierto es que
esto es fruto, y evidentemente entendemos la ironía, el sarcasmo, ¿verdad?, del planteamiento. Si quieres que tu hijo sea un delincuente, pues mira, haciendo esto vas a conseguirlo. Evidentemente el consejo no es esto, es nadie quiere que su hijo vaya por mal camino, nadie quiere que su hijo sea un delincuente, ¿verdad? Por lo menos nadie que sea un buen padre. Y en ese sentido uno encuentra la dificultad de ser precisamente un buen padre, porque justo cuando empiezas a tener cierta experiencia resulta que tus hijos ya han crecido y ya no te necesitan y ya tampoco van a admitir tus consejos. Y hoy hay mucha confusión en cuanto a cómo hay que educar a los niños. Hay tantas opiniones como españoles prácticamente, y prueba de ello son las 7 diferentes leyes educativas que se han implantado en España desde que tenemos democracia. 7 leyes educativas, lo que significa que prácticamente cada 5 años estamos cambiando el sistema de educación de nuestros niños. Así están los profesores locos, especialmente aquellos que opositan y tienen que aprenderse la ley, ¿verdad? Se la están cambiando cada 2 por 3. En ese sentido, tenía ya razón el escritor inglés del siglo XVII, John Wilmot, en cuanto a que no es algo fácil ser padres. Él decía, antes de casarme tenía 6 teorías sobre el modo de educar a los niños, ahora tengo 6 hijos y ninguna teoría. ¿A quién puedes acudir cuando necesitas ayuda? ¿Dónde puedes encontrar un buen consejo para ser un buen padre? ¿Quién puede servirte de referencia? ¿Cuál es tu modelo? Pues permíteme decirte que solo hay un padre que ha sido perfecto en toda la historia de la humanidad. Y ese padre es tu Padre Celestial, es Dios. Jesús dijo, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y es verdad, no solo perfecto en el sentido de que en Él no hay ningún fallo, ningún error, no hay nada contaminado, sino también perfecto en el sentido, ¿verdad?, en cuanto a ser un modelo que nos aporta todo lo necesario como padre, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces complicamos mucho las cosas. Podemos ser un gran padre y el secreto es muy sencillo, muy simple. Trata a tus hijos como Dios te trata a ti. Si tú tienes esto en mente, si lo tienes en tu corazón y en tu relación con tus hijos, intenta reproducir el trato que Dios tiene contigo, estoy convencido de que vas a ser un gran padre. Y hoy vamos a ver precisamente esto. Lo primero, quiero decir, por eso decía que no vamos a hablar de la paternidad. Quiero hablaros acerca de cómo es Dios como Padre, la forma en la que nos trata y desde ahí pues encontrar algunas aplicaciones para la tarea de ser padres. Pero vamos a reflexionar acerca de cómo es Dios, ¿verdad? Y lo primero que tengo que hacer para ser un buen padre es entender a mis hijos. Necesito entender a mis hijos. Y esto es clave. Dice el salmista que el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Y lo que está diciendo aquí es que Dios te conoce perfectamente, sabe cómo eres, sabe de qué pasta estás hecho, por eso nos entiende. Es consciente de nuestra forma de ser, comprende nuestra personalidad, sabe precisamente cómo es de débil nuestra naturaleza y por eso Él puede compadecerse de nosotros y puede ser nuestro Padre de la manera correcta. Por eso, si yo voy a ser un buen padre, necesito en primer lugar entender a mis hijos tal como Dios me entiende a mí. La queja más repetida de los jóvenes, ¿sabéis cuál es? Hacia los padres. Es que mis padres no me entienden. ¿Os suena? Por lo menos a los que sois padres, ¿verdad? Y es cierto, es que cada hijo tiene una personalidad y un temperamento únicos. Aquellos que sois padres de más de un hijo, sabéis ya, habréis experimentado que a pesar de que habéis intentado educar a los hijos que habéis tenido, 2, 3, 4, de la misma manera, han comido lo mismo, se visten igual, a veces con la misma ropa, van al mismo colegio y los tratáis de la misma manera, son totalmente diferentes, les gustan cosas totalmente diferentes, los motiváis de formas totalmente diferentes, no responden a los mismos estímulos ni a los mismos premios, ¿verdad? Y esto es porque cada uno es diferente y necesitamos entender esto. No podemos tratarlos por igual. No estaríamos siendo justos. No podemos sencillamente, porque a uno le gusta la natación, meterlos a todos en natación o pretender que a todos les guste la natación o les guste el dibujo o la música o cualquier otra cosa.
Tendremos que ver cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus inclinaciones naturales y apoyarlos en esto. Y esto es importante. Dice Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este es uno de los versículos de la Biblia más mal entendidos y que además se repite constantemente citándolo de una forma incorrecta. Yo crecí, como muchos hijos de creyentes, escuchando este versículo, ¿verdad? E interpretándolo de la siguiente manera. Es decir, instruye al niño en el camino del Señor, llévalo a la iglesia, llévalo a la escuela dominical, a los campamentos, enséñale la palabra de Dios en casa, enséñale a memorizar las Escrituras, que conozca al Señor, asegúrate de que conozca al Señor, y cuando sea mayor seguirá siendo un creyente fiel. ¿Os suena esto? ¿Lo habéis escuchado, esta interpretación, o solo en mi casa se escuchaba? Lo que pasa es que luego tú te das cuenta de que hay familias de creyentes que son fieles, que han enseñado a sus hijos en el camino del Señor, que se han preocupado de darles un buen ejemplo y, sin embargo, no han perseverado en el Evangelio y viven ahora distantes, en una provincia alejada. Entonces, yo escuché alguna corrección a esta primera interpretación y la idea que ahora se está diciendo es, bueno, porque la realidad nos empuja a ello, bueno, tienes que enseñar al niño en el camino del Señor y aun cuando de adolescente se rebele y se aparte y se aleje del Señor, en algún momento de su vida, a lo mejor en su lecho de muerte, recordará todas las cosas que les han enseñado cuando era niño en la escuela dominical y entonces el Espíritu Santo le traerá convicción y volverá a los caminos del Señor. Algo así, ¿no? Yo no sé si esto es un consuelo para los padres, me imagino que sí, en el peor de los casos, ¿verdad? Que tu hijo despilfarre toda su vida, la eche a perder, cometa todo tipo de errores y al final, en el lecho de muerte, como que vuelva a los caminos del Señor. Pero tampoco esto es lo que está diciendo el texto, no está hablando de esto. Por eso es importante, de alguna forma, el poder entender lo que dice, y para ello lo primero que tenemos que reconocer, y es una clave, una ley de la hermenéutica, es el tipo de lenguaje que estamos estudiando. Y tenemos que entender que esto, en primer lugar, no es una promesa, es un proverbio. Es diferente, ¿eh? No es una promesa, es un proverbio. Y la clave para entenderlo es la expresión, las palabras, su camino. Instruye al niño en su camino. He consultado distintas traducciones y me doy cuenta de que esta duda o esta dificultad no solo la tenemos nosotros, los peatones, ¿verdad? Los que nos movemos a pie de forma sencilla entre las páginas de la Biblia, sino que también los grandes traductores y comentaristas bíblicos se encuentran con esta confusión, con esta dificultad a la hora de interpretar qué quiere decir su camino. Y cuando comparamos distintas traducciones de la Biblia, podemos ver que oscilan aproximadamente entre entender su camino como el camino del Señor o su camino como el camino correcto, andar en el camino honesto, a ser honesto en la vida, o su camino como el propio camino del niño, entendiendo su camino como su temperamento, su personalidad, su vida. Enséñale a vivir su vida, de alguna forma es lo que viene a decir. En ese sentido coincide la versión ampliada de este texto que traduce así, dice, entrena al niño de acuerdo con sus dones o tendencias individuales. Y esto significa que tengo que identificar cuál es el potencial de mis hijos, cuáles son las capacidades que tienen y alimentarlos, alentarlos en la dirección en la que ellos ya naturalmente están inclinados por sus talentos y por sus habilidades. Y como decía antes, si a tu hijo le gustan los idiomas y no le gustan nada las matemáticas, no lo envíes a una escuela de ingeniería. Necesitamos entender a nuestros hijos. Un ebanista no trabaja la madera de cualquier manera. Él mira en qué dirección van las vetas y cepilla en la dirección de las vetas. Y en ese mismo sentido tenemos que trabajar con el temperamento de nuestros hijos. Si son introvertidos, no intentes que se comporten de forma extrovertida. Si son creativos, no los limites diciéndoles que las cosas hay que hacerlas de esta única manera. Permite que se expresen de otras maneras, que encuentren otras formas de decir lo mismo. ¿Cuál es la prueba de que de verdad estás entendiendo a tus hijos? Pues la prueba nos la da también el libro de Proverbios. Dice que los que tienen entendimiento, los que entienden, no pierden los estribos.
Lo que quiere decir es que la prueba de que comprendes a tus hijos es que eres paciente con ellos. Cuando los entiendes, eres paciente con ellos. Conoces sus debilidades, sabes cómo son, sabes cuál es su naturaleza. Veo que algunos padres ya empiezan a sentir culpa. Número 2, seguimos adelante. Necesito expresar amor a mis hijos. Y la Biblia está llena de ejemplos del amor de Dios por ti y por mí. Podríamos colocar, no creo exagerar, si digo cientos o miles de versículos que hablan acerca de cómo Dios nos ama. Pero hay uno especialmente en el que Juan, el apóstol, el discípulo amado, el que se sentía tan amado, y yo insisto en que para mí, mi interpretación particular es que cuando se identifica como el amado, no es tanto que Jesús hiciera distinción y lo tratara de forma privilegiada, sino que él se sentía especialmente amado. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Verdad? No es que Jesús lo tratara de forma diferente, pero él se sentía tan amado que se identificaba como aquel a quien Jesús ama, ¿verdad? Y en un momento, reflexionando acerca del amor de Dios, escribe admirado las siguientes palabras. Dice, mirad qué amor tan inmenso es del Padre que nos proclama y nos hace ser hijos suyos. Cuando se da cuenta de la grandeza de Dios, de quién es Dios y de que nosotros somos del polvo, ¿verdad? Que no somos nada, que además hemos sido enemigos suyos, que lo hemos ofendido de todas las maneras imaginables, que merecíamos su desprecio y su castigo, de repente se siente acogido, parte de la familia, Dios cuidando de él, y dice, mirad cuál amor nos tiene el Padre, que nos trata como a hijos, nos ha hecho parte de su familia, como que no se lo puede creer, ¿verdad? Cualquier padre natural ama a sus hijos. Es verdad que hay padres que no aman a sus hijos, pero esto no es natural, esto es antinatural y de hecho es fruto de vidas rotas. Y cuando esto ocurre lo vemos y nos sublevamos contra ello, pero lo normal, lo natural, es que un padre sano ame a sus hijos. Y cada uno de vosotros, los que sois padres, expresáis ese amor de la manera que consideráis pues, apropiada. Pero lo que debemos de hacer es expresar el amor, no como yo pienso que debo de hacerlo, sino de la manera en la que los niños puedan entenderlo. En la que ellos lo reciben como amor, que generalmente es distinta a la que nosotros pensamos o utilizamos. Es como ese esposo que defendiéndose de que su esposa le culpa de que no la quiere, dice, claro que quiero a mi esposa ante el terapeuta, claro que la quiero, todos los días voy a trabajar duro y me dejo la piel en el trabajo para traer comida a casa. Y claro que sí, él está demostrando que quiere a su familia, trabajando y dejándose el lomo en el trabajo para poder proveer de todo lo que necesite su casa. Pero comprenderéis que la esposa pueda no sentirse amada igualmente, ¿verdad? Que esto sea insuficiente o no es lo que ella espera únicamente de su marido. Y lo mismo ocurre con los hijos. Hay 3 formas en las que los niños entienden el amor. La primera de ellas es a través del afecto. El afecto expresado de forma física. Abrazos, besos, achuchones, palmaditas, todas estas cosas, ¿verdad? Y es verdad que hay familias donde los padres, quizás por una cuestión generacional, porque antiguamente esto no se llevaba. Yo os he contado muchas veces, ¿no?, que en mi casa mi padre, yo no recuerdo que me hubiera dado un abrazo. De hecho, cuando yo estaba fuera, sentía el deseo de abrazar a mi padre porque lo amaba, lo respetaba, lo admiraba, sentía eso por él, pero hallaba la ausencia, la falta de ese contacto físico, y yo a veces me imaginaba cómo era llegar a casa y abrazarlo, y venía con esa idea como el hijo pródigo, ¿verdad?, pensando lo que iba a decir, lo que iba a hacer, y cuando llegaba a casa, a lo mejor en Navidad, de estar todo un año fuera, vivíamos en Barcelona o en Madrid, y cuando llegaba a casa y esperando ese momento dijo, voy a romper y voy a echarme sobre su cuello y le voy a besar, le voy a abrazar, y de repente abría a oscuras la puerta y cuando veía que era yo me tendía la mano. Yo me quedaba ahí petrificado y le daba la mano, nos saludábamos y ya pasaba para adentro y, bueno, el próximo año a ver, ¿no? Y cuando hemos crecido en un hogar donde no se nos ha expresado ese contacto físico, a veces también somos bastante, no sé cuál es la palabra, toscos, bastante huraños, bastante ladrillos para dar mucho de esto. Pero hay una buena noticia, es que esto también se aprende.
Yo no voy a ser el colmo de la expresión de contacto físico, pero desde luego no he sido como mis padres y yo creo que algo ha cambiado en nuestra casa. Dice la Biblia que el Señor es tierno y todo amor. El Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Y sabes lo que dice Pablo en Efesios, que tú eres la obra maestra de Dios. Entre todas las obras que ha hecho, tú eres su obra maestra, tú eres su hechura particular. Él te tiene como un gran tesoro y te trata con esa ternura, con ese cuidado con el que nosotros también tratamos aquello que valoramos, aquello que es importante y que tiene un gran valor. Y así es como Dios nos trata a nosotros. Dios es muy cariñoso. Ahora hay estudios que dicen que los padres, y me refiero a los padres varones, expresan casi un poco, ¿cómo expresarlo? Expresan algo más de la mitad de afecto físicamente que las madres. Yo no sé si lo estoy expresando bien. Es decir, compara a los padres varones de los padres mujeres, ¿no? De las madres, padres y madres. Y los padres vienen a expresar afecto físicamente un 60% en comparación con las madres. Si las madres son el 100%, los padres solo alcanzan a poco más de la mitad de lo que lo hacen las mujeres. Por tanto, lo decía antes, padres, hay que ponerse las pilas y tener el coraje de abrazar, de besar a tus hijos, de expresarles afecto de manera física. Demuéstrales que te importan. Un solo toque, lo hemos visto, lo hemos hablado en otros temas acerca de los niños también, de los orfanatos, de cómo está constatado, estudiado ya. Es una evidencia que ha cambiado los protocolos de actuación de las clínicas de neonatos y demás, donde lo que se busca ahora es el contacto piel con piel. Un toque de ánimo, una palmadita en la espalda, un abrazo puede levantar a una persona, especialmente cuando está decaída. Por eso os voy a plantear un reto, un desafío y una tarea. Hoy, a lo largo del día de hoy, por favor, buscar algún momento, alguna ocasión para expresar este afecto físico a los miembros de tu familia. Dale un abrazo a tus hijos, dales un beso sin que vengan a cuenta, arriésgate a que te digan una impertinencia o a que te rechacen. Pero empieza a dar el paso y expresa afecto a los miembros de tu familia. La segunda manera en la que los hijos reciben el amor es a través de la afirmación, es decir, la manera en la que nosotros les hablamos. Dice el salmista, el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Formamos a nuestros hijos a través de la forma en la que nosotros les hablamos, con nuestras palabras. Con nuestro lenguaje podemos construir o destruir. Podemos levantar y sostener o podemos derribar y hundir. Y algo importante, nunca ridiculices a tus hijos, mucho menos delante de sus amigos. Ya ellos se van a sentir ridículos sin que tú hagas nada, pero aún encima no lo empeores, haciendo algún chiste, contando algo vergonzoso de cuando él era niño o cosas por el estilo, ¿verdad? Hay niños destruidos porque nunca nada de lo que hacen es suficiente para sus padres. Nunca reciben una aprobación. Cualquier nota que sea menos de 10 es un fracaso en casa y así se lo hacen sentir. Cualquier error que puedan cometer es subrayado y destacado hasta que, de alguna forma, se les infunde tal temor que son incapaces de afrontar cualquier desafío que implique el mínimo riesgo. Si hay la posibilidad de fracasar, de equivocarse, van a rehuir de ello y se van a acomodar a hacer aquello que saben que seguro les va a salir bien. Esto lo hacen muy bien los americanos del norte, los estadounidenses. Me refiero a estimular, a alentar a los jóvenes a probar cosas nuevas, a aceptar los errores no como fracasos, sino como otra forma de aprender. Yo recuerdo que cuando mi hija presentó su tesis de grado en biología, la compañera que fue antes que ella, nosotros fuimos a escuchar su tesis por animarla también, como cuando vas a los partidos de tus hijos y demás. Bueno, pues fuimos a la presentación de su tesis y me llamó mucho la atención, lo he compartido en alguna ocasión, la alumna que presentaba antes que ella y que pudimos escuchar el veredicto del jurado, había hecho un experimento
y no había salido. Entonces ella lo presentaba como un fracaso. Y decía, no me salió, no dio los datos que esperaba, esto no sirve para nada. Y le corrigió un profesor y me pareció muy acertado y muy sabio. Y le dijo, no, en ciencia no existe el error, no existe lo de que no sirve para nada. El error es otra forma de aprender. Sabemos ya cómo no funciona y esto nos acerca cada vez más a la solución. Pero los experimentos son tanto para confirmar lo que funciona como para confirmar lo que no sirve. Y esto, como decía, en Estados Unidos se hace muy bien. Y allí la gente que ha fracasado con una empresa no se les tira, no se les etiqueta como fracasados, sino como gente que tiene más experiencia. Y son buscados por otras empresas y les dan nuevas oportunidades porque creen que están mejor formados que otras personas que nunca han fracasado. Es curioso, y es la prueba, el resultado de qué produce este tipo de actitud ante los jóvenes, lo vemos en una encuesta que se realizó en una universidad de España, en Andalucía concretamente, en la que se le preguntaba a los jóvenes qué querían ser cuando terminaran sus estudios. Y esto es verídico, es real, ¿eh? El 75% de los jóvenes universitarios que contestaron la encuesta dijeron que querían ser funcionarios. Esta misma encuesta se hizo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos el 75%, casualidad, el 75% de los jóvenes dijeron que querían ser emprendedores, que querían coger una idea con sus amigos y probarla, llevarla a ver si salía hacia adelante. Y claro, con esa actitud, así tenemos Windows, Facebook, Google, Mac, todas estas cosas. Jóvenes que creyeron en un sueño, que lucharon por él, que fueron alentados, que fueron apoyados por su sociedad y ahí están hoy en día siendo las empresas de mayor valor. Gracias. Como decía, las empresas de mayor valor del mercado bursátil mundial. Muy bien. Y una tercera forma en la que sigue funcionando, Una tercera forma en la que los niños entienden el amor es a través de la atención y posiblemente esta es la forma más importante en que los niños se sienten amados. Y déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo cara a cara y le dijiste algo así como, mira, si tuviera la oportunidad de escoger a un hijo entre todos los jóvenes del mundo, te elegiría a ti? No sé, algo así, se me ocurre. Dice la Biblia, el Señor está cerca de los que le invocan con sinceridad. Dice en otros muchos lugares, y podría bombardearos con versículos, ¿verdad? Donde dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que cuando tú buscas a Dios nunca vuelves con las manos vacías, que Él está atento a cada detalle de tu vida hasta el extremo de que no se te puede caer un cabello de la cabeza sin que Él se dé cuenta. Así de atento está Él hacia lo que ocurre en tu vida. Y nos dice el salmista que Él está cerca, es un Dios cercano, que cuando hablamos Él está atento a lo que nosotros podamos decir. Por contra, tenemos tantos padres ausentes en nuestros días, padres que nunca están cerca de sus hijos. Y no me refiero físicamente. Pueden estar en el mismo cuarto, pero en mundos separados, ¿verdad? La Universidad de Congreve en Estados Unidos hizo un estudio también, y esto es estremecedor, os lo digo de verdad, y es real. Todo lo que os estoy diciendo son estudios reales que hicieron universidades, que no es cualquiera, que no son cosas hechas para engañar. Son estudios que han dado resultados y que se publican. Y para que se publique un estudio tiene que tener coherencia, consistencia y ser importante. Y en ese sentido, este estudio lo que hizo fue monitorizar a los niños, a unos niños escogidos de estudio, colocándoles micrófonos en la ropa para escuchar las conversaciones que tenían con los padres durante varias semanas. Y lo que encontraron, os digo que yo no sé si esto solo pasa en Estados Unidos o se puede aplicar a nosotros aquí, pero si no, seguramente ellos son la avanzadilla y ahí es hacia donde nos dirigimos. Lo que encontraron es que
el padre promedio estadounidense, la media de los padres, algunos más, otros menos, pero la media del tiempo que pasa un padre norteamericano hablando con su hijo pequeño son 37 y pocos segundos, 37,7 segundos al día. 37,7 segundos al día, la media, la mayoría, ahí están. 37 segundos de conversación con tu hijo. Y esto luego lo pones al lado de que se pasan cada día alrededor de 5 horas viendo la televisión o internet, y luego te preguntas de dónde sacó estos valores que tiene, porque en casa no se lo enseñamos. Es que en casa no le enseñamos nada. 37 segundos frente a 5 horas de televisión o de ordenador, más lo que le enseñan en la escuela, más el tiempo que está con los amigos escuchando sus historias, ¿de dónde crees que va a sacar los valores de su vida? Y luego te extraña, ¿verdad?, que se comporte como se comporta. Una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestros hijos es simplemente pasar tiempo juntos. Si hay una expresión que a mí particularmente me molesta, es cuando alguien dice, bueno, pero lo importante es tiempo de calidad. Más vale poco y bueno que mucho y malo. Mira, es que ya, como alguien más me lo diga, voy a sacar el viejo hombre, ¿sí? Paparruchas. Lo he escuchado decir de iglesias. No, estas iglesias son muy grandes, pero la gente es nominal, no son creyentes de verdad, es gente que luego vive vidas carnales. Mejor pocos y buenos que no muchos y carnales. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Que los que son pocos también son carnales. Y al final es que es peor, porque todos se conocen y viven enviciados y suelen ser iglesias que terminan muriendo. Os lo digo de verdad, las que conozco yo terminan languideciendo, agonizando. Así que lo de pocos y buenos, si los hubiera buenos, quizás aún bueno. Pero es que no, todos somos pecadores. No hay bueno ni aún uno. Así que no vayamos por ahí. Y el tiempo de calidad es una excusa para justificar que no estás ahí. Es una excusa para justificar tus muchas ocupaciones, tus muchos otros intereses. Pero si le das a escoger a tu hijo entre mucho tiempo y tiempo de calidad, ¿sabes lo que dirá? Yo quiero mucho tiempo. Y yo te voy a decir algo, el tiempo de calidad es fruto del mucho tiempo. Nadie va a tocar bien un instrumento sin pasar mucho tiempo tocando mal. No se trata de solo voy a tocar cuando sepa tocar bien. Los que dicen esto, aprendiendo un idioma, solo voy a hablar bien, o sea, solo voy a hablar públicamente cuando sea capaz de hablar perfectamente. Estos nunca hablan, porque para hablar bien necesitas hablar mal, mucho tiempo. Y en esto vas aprendiendo. Y en todas las facetas de tu vida, en medio de lo mucho, de la paja, encuentras el grano. Pero tiene que haber paja también. Y tendremos que pasar tiempos de todas las categorías para, entre ellos, que haya momentos especialmente significativos. Pero no nos vamos a hallar separados de la cantidad. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo y priorizar y dedicarnos a nuestros hijos. Pero, cuidado, que hay otro extremo. Y nos movemos muchas veces de manera pendular. Y de querer evitar ser padres ausentes, nos convertimos en padres controladores, donde el niño se convierte en el centro de nuestra vida y todo gira alrededor de nuestros hijos. Sabéis que los estudiosos, los pedagogos, psicólogos, llaman a estos padres los padres helicóptero, porque siempre están con el ojo puesto sobre el hijo. Y siempre están sobrevolando para ver lo que hacen. Y además los clasifican en 3 categorías. Están los helicópteros de combate, aquellos que cuando ven algún riesgo se lanzan en picado a evitar que daño les llegue a sus hijos. El helicóptero de rescate, cuando hay un problema, cuando ven que el niño no puede hacer algo, van rápidamente a auxiliarle. Y el helicóptero de tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico, que están siempre vigilando, que parece que te dan cierta libertad, pero van tomando nota de todo. Y fijaos, en ese sentido, muchas veces esto lo que hace es que seamos padres hipercontroladores que estamos dañando enormemente a nuestros hijos. Porque la forma en la que aprendemos es por el ensayo y el error. Y además tenemos que aprender que nuestras acciones tienen consecuencias. Como decía el juez Calatayud, si quieres que tu hijo sea un delincuente, que no asocie que sus actos tienen consecuencias negativas. No, que piensa que todo es suyo, que todo le pertenece, que no tiene que rendir cuentas de nada. Pero lo que ocurre es esto, que cuando tú le privas de las consecuencias negativas
del dolor que le puede ocasionar la frustración, el enojo, el no poder hacer lo que quiera ahora, pues le estás impidiendo aprender lo que luego se va a encontrar sí o sí en la vida. Porque la vida no va a tratar a tus hijos con tanto miramiento, ni los compañeros del colegio, ni en el trabajo. Y como sea un niño caprichoso, insolidario, rápidamente lo van a dejar de lado. Y va a encontrarse frustrado y esto va a producir ira y esa ira se va a manifestar de forma seguramente inadecuada y le va a meter en muchos problemas. Así que si quieres ayudar a tus hijos, tienes que darles libertad para equivocarse, para que ellos encuentren la solución a sus problemas, para que aprendan a tener que postergar la gratificación, que no siempre todo es inmediato, ni lo pueden tener de forma ilimitada. Os podría dar ejemplos escalofriantes, reales, de una madre que va al supermercado con su hijo y el lenguaje de estos niños, de los hijos de helicópteros, es el berrinche. Entonces dan la pataleta porque quieren que les compren chuches o lo que sea. Y la madre dice, mira, no he traído dinero para comprártelo, traje lo justo para el pan y no tengo dinero para comprártelo. Y el niño empieza a gritar, te odio, no te quiero, no sé qué, ojalá te mueras. Pero ¿cómo dices eso? No, hijo, no puedes decir eso, yo te quiero mucho, de verdad que no sé qué, no tengo dinero, tal. Al final, la madre se va al cajero a sacar dinero para comprarle lo que el hijo quiere. Luego os explico por qué de esto. Pero esto responde quizás a otra categoría de padres. Lo cierto es que los hijos criados por padres helicópteros no tienen tolerancia a la frustración y esto tarde o temprano les va a pasar factura. En tercer lugar, necesito disciplinar a mis hijos. Necesito entenderlos. También entender que depende de la edad que tengan, debo de tratarlos de una manera o de otra. No puedo tratar a un bebé o a un adolescente igual que lo trataba cuando era un bebé. ¿Lo entendéis, verdad? Porque se va a ofender mucho. Ni le puedo hablar en el mismo tono, ni tratarlo en cuanto a su responsabilidad de igual manera. Tengo que entender las etapas del niño y del joven. Necesito expresarle afecto. Y en tercer lugar, necesito disciplinar a mis hijos. Os decía que, a diferencia de los padres helicópteros, que son sumamente controladores, hay padres que son controlados por sus hijos. A estos padres se les conoce como padres malvaviscos. Este término no nos suena de nada, ¿verdad? Pero os diré que en España el malvavisco es este chuche, esta golosina que llamamos nube. La nube, que es blanca o rosada, ¿sabéis? Que es blandita, que es suave, que es dulce. Y por esta cualidad, estos padres que también son blanditos, suaves, dulces, se les llama padres malvaviscos, porque el material de las nubes es el malvavisco, Y este tipo de padre, ya sea la mamá o el papá o ambos, es un padre, como decía, suave, dulce, blandito, como una golosina. Y no sabe ponerle límites a sus hijos. Son totalmente permisivos, condescendientes, ¿verdad? Y a estos especialmente los hijos se comunican con ellos a través de las rabietas y los padres se pliegan. La buena intención de los padres malvaviscos es indiscutible. En ocasiones lo que ocurre es que ellos vienen de hogares tan severos, tan rígidos, donde sus padres ya le reprendían solo con la mirada. Ellos ya sabían que no podían moverse, hacían cualquier ruido, el padre hacía así y ellos ya rápidamente se cuadraban, ¿verdad? Que cuando ellos son padres no quieren que sus hijos vivan las mismas experiencias de terror que ellos vivieron y entonces se mueven pendularmente hacia el otro extremo. En otras ocasiones es porque estos padres viven con el terror a perder el amor de sus hijos. Como este de la rabieta que os contaba, que lo primero que te dicen, porque saben manipular muy bien, es ya no te quiero, te odio. Entonces, ante el miedo a que esto sea real, a que pueda perder el amor de su hijo, ceden ante cualquier chantaje. Y paradójicamente, los padres de antes es que ni se planteaban esto de que los hijos le dijeran no te quiero. Porque ellos no se preocupaban de que mi hijo me quisiera. Ellos sabían que mi labor como padre es educar, es corregir, es hacer de ti una buena persona, y esto, aunque sea a base de latigazos, yo te voy a enderezar. Y ellos no tenían esta conciencia. Mira que si le pego y luego no me quiere. No, yo le pego porque soy su padre y tengo que corregirlo. Y antiguamente se hacía esto, ¿verdad? Es verdad que el concepto que tenían de educación era el que era,
y era lo que sabían también, pero lo cierto es que en algunos casos funcionó bien, en otros no tanto y produjo rebeldía. Pero en todo caso, el amor de los hijos se daba por sentado. Es que los hijos tenían que amar a sus padres porque eran sus padres. Buenos o malos, eran los que te tocó, eran los que tenías y se daba por hecho, ¿verdad?, este amor, sin ningún lugar de cuestionamiento. Ahora hay una generación que ha crecido como hijos sin derechos, que solo tenían obligaciones y ahora viven con hijos que solo tienen derechos y ninguna obligación. Se han convertido en esclavos de sus hijos. Antes eran esclavos de los padres, ahora se han convertido en esclavos de los hijos. Ante esto, la Biblia también nos da luz. Y dice que el Señor disciplina a los que ama. Fijaos que la disciplina es una señal del amor de Dios. Por ello, si no disciplino a mis hijos, hay dos cosas que son ciertas. En primer lugar, que no les amo correctamente. De hecho, dice Proverbios que no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Así que si le permito que haga lo que quiera, eso demuestra que no me estoy preocupando suficientemente por él. Y en segundo lugar, demuestra que estoy siendo un colaborador necesario en su destrucción. Dice también Proverbios, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Si no los disciplinas, vas a colaborar en la ruina de sus vidas. Y es muy importante que entendamos cuál es la diferencia entre castigar y disciplinar. Porque Dios nunca castiga a sus hijos. Él nos disciplina. Y la razón por la que nunca castiga a sus hijos es que todo el castigo que nosotros merecíamos por todo lo que hemos hecho mal y lo que haremos mal, lo cargó sobre las espaldas de Jesús. Y Jesús pagó por todo eso en la cruz. Y si ahora, una vez que Jesús ya pagó y llevó el castigo por toda nuestra maldad, Dios viene y nos dice, bueno, pero tú también vas a ser castigado, esto es como una doble condena, ¿verdad? Esto sería injusto. Si yo tengo una deuda y tú pagas mi deuda y luego me quieren a mí volver a hacer pagar la misma deuda, esto no es justo. Ya ha sido pagada. Entonces yo ya no tengo la deuda, se ha cancelado porque ha sido pagada. Y eso es lo que ha ocurrido por mis culpas. Jesús las llevó y sufrió el castigo sobre él. Lo que yo merecía, él lo sufrió. Y eso ya está cancelado. Por eso Dios no nos castiga, pero sí nos disciplina. Dice la Biblia que los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados. ¿Cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? Bueno, el propósito del castigo es infligir una pena. Has hecho algo mal y vas a ser castigado por ello. Mientras que el propósito de la disciplina es ayudar al crecimiento. Es quiero hacerte mejor. El foco del castigo está en el pasado. Has hecho algo mal y vas a ser castigado por ello. Mientras que el enfoque de la disciplina está en el futuro. Quiero que actúes de la manera correcta en el futuro. La actitud de un padre castigador es la ira. Estoy enojado contigo. Mientras que la motivación detrás de la disciplina es el amor. Quiero que tengas éxito en este mundo. El resultado del castigo es siempre miedo, culpa y más odio. Mientras que el resultado de la disciplina es la seguridad. Me siento seguro porque conozco que hay unas líneas, unos límites que mientras no los traspases sé que esto es terreno seguro y cuando los traspaso sé, ¿verdad?, que estoy haciendo algo que va a tener malas consecuencias. Pero mientras me mantenga en el terreno seguro, sé que estoy protegido y esto me da seguridad. Ahora, ¿cómo puedes saber cuándo estás castigando y cuándo estás disciplinando? Pues yo diría, mira el resultado. Mira a tus hijos y pregunta, ¿me tiene miedo? Juan dice que la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor, al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Por eso los cristianos no le tenemos miedo a Dios. Tenemos temor de Dios que no tiene nada que ver con el miedo.
Es esa reverencia, ese respeto, el hecho de considerar algo tan importante, ¿verdad? Que lo tratamos con reverencia, con respeto, pero no tiene nada que ver con miedo, al contrario, nos sentimos próximos, cercanos, sentimos amor a Dios, porque entendemos que Él no nos castiga, sino que nos disciplina para corregirnos, para enseñarnos, para ayudarnos a crecer, a ser mejores. Y esta es una de las razones también por la que hay tantos hijos de creyentes que crecen en hogares con principios cristianos que terminan rechazando la fe de sus padres. Porque, y no quiero decir que todos los casos sean por estos, pero en muchas ocasiones la razón es que no han sido disciplinados en el amor, sino castigados con ira. Y el resultado es que exteriormente se ajustaban a las demandas de sus padres y obedecían, ¿verdad? Tú vas a la iglesia porque lo digo yo y basta. Y ellos iban a la iglesia. Y estás aquí hasta que se termine el culto. Y estaban aquí hasta que se terminaba, ¿verdad? Y ellos acataban por miedo a las consecuencias, a que le quitaran la consola, le quitaran la paga, no lo dejaran salir o sufriera algún tipo de castigo físico. Y entonces el niño se ajustaba y obedecía, pero iba guardando el resentimiento y el odio. Y todo esto iba generando ahí, hirviendo como en una olla a presión. Y cuando ya de repente se siente mayor, que él puede tomar sus decisiones, que el padre no puede controlarle, entonces dice, ahí te quedas. Yo no quiero nada de lo tuyo, nada de esto que tú me obligabas a hacer. Y en muchas ocasiones esos sentimientos son los que explotan y provocan esa rebeldía. Ahora, Dios es nuestro modelo, no solo de padre, sino también y especialmente de padre ejerciendo la disciplina. Y recordamos que Él es tan misericordioso, paciente y amable contigo. Si tú y yo recibiéramos lo que nos merecemos, aún hoy en día, ni tú ni yo estaríamos aquí, ¿verdad? Pero Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Él nos da de su gracia. Cuando tengas que disciplinar a tus hijos, permíteme dar una lista de cosas que te pueden ayudar. En primer lugar, hazlo con calma, no para aliviar tu frustración. A veces el problema es que sentimos vergüenza ajena. El niño tiene un berrinche que es natural también, que en algún momento no lo puedes tratar como un adulto. Traerlo a la iglesia, sentarlo en el banco y pretender que esté una hora escuchando en silencio. No puede ser. Que vaya en el coche en un viaje de 3 horas, de 4 horas y que vaya sentado con las manos cruzadas entre las piernas sin decir ni una palabra. Que no puede ser. El niño tiene que moverse por naturaleza, tiene que estar entretenido. Pon juguetes a su lado, tráele algo donde pueda pintar, lo que sea, pero no lo trates como un adulto. Y cuando tiene un berrinche, ¿qué ocurre? Que la gente, todos miran para el niño, para la madre, se siente juzgada, se siente avergonzada y entonces, como para justificarlo, empieza a sacudir al niño, que te calles, que no hagas ruido, ¿no? Y entonces le da un cachete o algo por el estilo, o le da un grito. Pero esto no tiene nada que ver con lo que está haciendo el hijo. Tiene que ver con cómo se siente la madre, que se siente juzgada o que se siente avergonzada por lo que está haciendo el niño y entonces desata toda su frustración, todo su enojo hacia el niño. Tienes que erradicar este tipo de conductas. No puedes aliviar tu ira, tu frustración y hacérselo pagar a tu hijo. Dice la Biblia que el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Disciplinar a tus hijos con ira es una necedad. ¿Sabes lo que quiere decir necio? Un sinónimo es tonto. Es una tontería, porque lo único que vas a conseguir es lastimarlo. Lo único que vas a conseguir es que se llene de resentimiento y no vas a corregir nada, no va a servir para nada. Dice Pablo, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos con la forma en la que los tratáis, más bien criadlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. En segundo lugar, establece las reglas claramente. Tienes que decirle qué está permitido y qué no está permitido. Y esto lo tiene que entender el niño claramente y tienes que decírselo en su lenguaje. En tercer lugar, luego establece una consecuencia, ¿verdad?, de qué va a ocurrir si no se siguen las reglas que tú has marcado. En cuarto lugar, cumple con las consecuencias. Si tú le has dicho que le ibas a castigar, castígalo. Si le has dicho que le ibas a quitar algo,
quítaselo. Si le has dicho que no le ibas a permitir hacer algo o ir a algún sitio al que él le hacía ilusión, no lo dejes ir por mucho que se enoje, por mucho que llore, por mucho berrinche que tenga. En esto, y esto es muy importante, tienes que ser consecuente. Es necesario que tu hijo sepa que cada vez que se comporte mal, existen consecuencias que son predeterminadas, que él ya conoce, que tú le has dicho que esto iba a ocurrir si él hacía eso, que no es el azar. Muchas veces el hecho de que tú hagas algo incorrecto y te pillen una de cada 10 veces, no ayuda a corregirte. Si tú vas con exceso de velocidad y sabes que las más de las veces no te van a pillar y que a lo mejor de cada 100 veces que pasas por esa calle o por esa avenida, una vez te llega una multa, dices, bueno, es que no voy a estar frenándome todos los días, bueno, si me pillan, pues mal, lo pago y ya está, ¿verdad? Pero no sirve para corregir. Ahora, yo te aseguro que si siempre, sistemáticamente, cada vez que aceleras y te pasas de velocidad, te cae una multa, dejas de correr sí o sí, ¿verdad? Porque no va a llegar un momento en el que te van a estrangular las multas, que tendrás que escoger entre pagar multas o comer. Y entonces dirás, no, lo importante es lo importante, y entonces vale la pena que baje la velocidad o que me corrija. Y estos límites claros son los que ayudan a que haya corrección y que haya aprendizaje. Por eso no vale hacer excepciones, porque las excepciones se convierten en la regla. Y finalmente, presta atención también a tu hijo cuando se está portando bien, para reafirmar su comportamiento positivo, y no solamente le des atención a tu hijo cuando se está portando mal, porque a veces los hijos, para conseguir esa atención que les hace sentir amados, van a portarse mal, porque saben que es cuando consiguen que les atiendan. Y van a llorar. ¿Sabéis una técnica que utilizan en la escuela infantil con los niños cuando empiezan a venir a clase? Sole podría hablaros de esto muy bien. Cuando lloran, no les hacen ni caso. Y cuando dejan de orar, están atentos. Cuando dejan de llorar, no de orar. Cuando dejan de llorar, inmediatamente van a su lado y le prestan atención. Y el niño tiene que aprender que el llorar no es la forma de llamar la atención, que eso no sirve, que no funciona en ese lugar. Y por tanto, tienen que hacerlo de otra manera, utilizar otra estrategia para sentir que van a ser atendidos. Y esto lo aprenden los niños rápidamente, ¿verdad? Y tenemos también que reforzar eso en ellos, reforzar lo positivo, prestarles atención, hacerles sentir que están siendo atendidos, que estamos atendiendo a sus necesidades para ver lo bueno y lo malo también de ellos, no solo lo malo. No sé si alguien se sabe de memoria el último versículo del Antiguo Testamento. Pero es significativo, es curioso que las últimas palabras que Dios dice antes de que Jesús entre en escena en el Nuevo Testamento, las palabras con las que cierra todo el Antiguo Testamento, las encontramos en Malaquías 4:6, y dice que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y para mí esta es la definición de avivamiento, ¿verdad? Porque nunca una iglesia va a ser más fuerte que la suma de sus familias. No seremos una iglesia mejor que nuestras familias. Seremos el producto, el resultado de lo que somos en nuestras casas. Y cuando Dios opera de tal manera que el corazón de los hijos se vuelve hacia los padres y de los padres hacia los hijos, yo creo que cabe esperar todo tipo de milagros, ¿verdad? Y de testimonio hacia afuera y de conversiones masivas hacia adentro. Si quiero ser como mi Padre Celestial, tengo que entender y aceptar a mis hijos, expresarles amor y disciplinarlos cuando es necesario. Quizás al hablar de este tema haya padres aquí hoy que se han sentido especialmente frustrados al analizar su papel como padres. Quizás estás pensando, mis hijos no están yendo en la dirección que a mí me gustaría que fueran, y te sientes como un fracaso, como padre. Pero tienes que saber, y con ello no pretendo lo que dice el dicho de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Lo de, bueno, que esto nos pasa a todos, que todos nos sentimos fracasados en algún momento, que nuestros hijos tienen también sus idas y sus venidas, que has hecho lo que has podido. No, yo creo que no hay que negar ni minimizar el problema. Como padres hemos hecho cosas que estaban mal.
Hemos dejado de hacer cosas que estaban bien por egoísmo, porque me apetecía más en ese momento ver una película que atender a mi hijo, o me apetecía más estar jugando con mis amigos que en casa atendiendo a mis hijos, o me apetecía más descansar que escuchar los problemas de mis hijos, ¿verdad? O que tenía miedo a confrontarlos, a no saber qué decirle o hablar de ciertos temas, y por tanto lo rehuía. O no le castigué cuando debería hacerlo, porque tenía miedo a que no me quisiera, a que no me viera como un padre guay, o cosas por el estilo. Y en este sentido, lo que tenemos que saber es que tenemos un Padre que es misericordioso, que comprende cómo somos, que sabe de nuestras debilidades, que nos acepta y nos ama tal como somos, y que es perdonador, y que nos da segundas y terceras oportunidades. Y si tú te sientes así en esta mañana, lo que tienes que hacer no es solo pensar, bueno, todos nos equivocamos. No, todos somos pecadores, sí, pero con mi pecado lo que tengo que hacer es confesárselo a Dios. Y lo que tienes que hacer a lo mejor es pedirle perdón primeramente a Dios y decirle, Dios, he fallado en mi papel de tutor, de educador de mis hijos. Y hay cosas en las que por egoísmo no he hecho o me he inhibido, ¿verdad? Perdóname. Y quizás también tengas que hacerlo con tus hijos. Y tener un momento en el que le puedas decir, mira, me he equivocado muchas veces y contigo, te he amado y te amo con todo mi corazón, pero hay momentos donde el egoísmo me puede, donde he tomado decisiones equivocadas, donde he seguido consejos erróneos acerca de la educación y en lugar de edificar tu vida, te he dañado, te he ocasionado daño, ¿verdad? Y saber, entonces, que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Recibe el perdón. Recibe el perdón. Cree que Dios te limpia de toda esa maldad, que te limpia por tu pecado, que ya no hay más condenación, que Él no te va a castigar por esto y sencillamente alivia la mochila, tira esas piedras, toda esa basura. Ya está, ya está. No tienes por qué seguir cargando con la culpa. Los hijos, que a lo mejor también estáis aquí y que pensáis cuánto daño os han hecho vuestros padres, quizás tendríais que pensar que no son perfectos. Claro, no hay nadie que sea perfecto, pero es que tampoco vosotros sois perfectos. También vosotros quizás habéis hecho mucho daño a vuestros padres y también necesitáis lo mismo, pedir perdón a Dios, pedir perdón a vuestros padres, darle perdón a vuestros padres, volver vuestro corazón hacia vuestros padres para que quizás también el corazón de vuestros padres se vuelvan a vosotros y se cumpla lo que Dios dice en Malaquías. Y quiero decir también que quizás en esto tú también necesitas sentirte perdonado y necesitas escuchar esas palabras. Y yo te animo a que busques ese momento donde puedas hablar con tus padres y honrarlos, porque por alguna razón que se escapa a tu comprensión y a tu control, esas personas son las que Dios ha escogido para traerte al mundo. Y solo por esto tú les debes honor. Este es uno de los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, y además es el único que lleva una promesa asociada, una promesa de bendición, de vida larga, ¿verdad? Y quiero terminar con una palabra para aquellos que quizás no tienen una relación con Dios y que hemos crecido, y aquí en España se dice de forma muy común que todos somos hijos de Dios. Y en un sentido es cierto, en el sentido biológico, es decir, todos le debemos la vida a Dios. Dios es el creador de todo lo que existe, por tanto también de nosotros, y por tanto Él es quien nos ha generado, nos ha dado vida. Pero cuando la Biblia habla de Dios como Padre, nos lo presenta no en el término biológico, porque también en la vida hay padres biológicos que han donado su semen, y sabéis que ahora hay mucha polémica porque se quiere que los hijos tengan el derecho de conocer quién es su padre biológico cuando ha sido un donante, a lo mejor únicamente que quiso ayudar a una pareja infértil, ha donado su semen y no tiene más implicación ni afectiva ni emocional ni de ningún tipo. A lo mejor la motivación era económica únicamente, pero la cuestión es que hay padres biológicos y padres que están ahí a tu lado, que son los que cargan contigo cuando eres pequeño, que son los que hacen que tengas todo lo que tú necesitas,
que toman cuidado de ti en cada etapa de tu vida. Y a estos es a los que llamamos papá, ¿o no? ¿Estáis de acuerdo conmigo, verdad? Y Dios dice que Él quiere ser este tipo de papá con nosotros. Que no solo quiere ser el Padre que nos ha dado la vida, que ha dado a luz todo lo que existe, que es el creador y por tanto nosotros somos sus criaturas, sino que dice que quiere ser papá, que quiere ser el que tenga cuidado de nosotros, el que esté a nuestro lado a cada instante, el que esté ayudándonos y proveyendo para nuestras necesidades. Y en este sentido, lo que dice la Biblia claramente es que a aquellos que le recibieron, que recibieron a Jesús, estos son los que creen, los que confían en Él. A estos Dios les dio la autoridad para llamarse hijos de Dios. Aquellos que tienen esta relación con Dios no es fruto del azar, no es fruto de nacer en un país determinado o en una religión o en una familia, no. Los que pueden llamar a Dios papá, los que tienen una relación en la que Dios es realmente papá para ellos, es aquellos que reciben a Jesús en sus corazones. Estos son los que confían en Él, los que creen en lo que Jesús ha dicho y tienen todo el derecho, toda la autoridad de parte de Dios para llamarlo papá. Y quizás tú aún no has hecho esto en tu vida, no has invitado a Jesús a que venga a tomar el control de tu vida, que sea tu Dios y tu Señor, a que ponga en orden tu mundo interior, a que te ayude a ser la persona que Dios quiere que seas, para lo que necesitas mucho más que tu fuerza de voluntad, necesitas más fuerza, más poder de que tú tienes. Y fíjate, tienes que saber que Dios te ama. Hoy decíamos al principio, no estamos hablando de la paternidad, sino de cómo es Dios. Dios entiende todo acerca de ti, te acepta tal como eres, te ama incondicionalmente y lo ha expresado en la cruz. Juan dice que no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No existe mayor amor en el mundo que esto, que alguien sea capaz de morir en lugar de sus amigos. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por amigos, murió por gente que lo rechazaba, que lo insultaba, que vivía como si no existiera, que no le daba valor a todo lo que Él había hecho a su favor, sino que lo ninguneaba, lo rechazaba, lo despreciaba y vivía como enemigo de Él, y por ellos murió Jesús. En el mundo, en la tierra, no existe este amor. Tuvo que venir del cielo. Y este sí que es el mayor amor, el que Dios tiene por ti. Por eso envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Él quiere ayudarte a cambiar, a ser esa persona que tú anhelas ser y que Él quiere que tú seas. Y para ello necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Por eso quiero invitarte a que si tú hoy has entendido, el Espíritu te está abriendo el entendimiento y estás comprendiendo que necesitas una relación con Dios y tenerlo como ese papá que quizás no has tenido en tu vida porque has sido un padre ausente o porque te ha fallado o porque te ha hecho daño o por cualquier otra razón. Tienes que recordar y conocer que tu Padre Celestial es perfecto. Él no te va a fallar. Él es bueno, es tierno, Él te ama, Él quiere cuidar de ti. Pero para que pueda hacerlo, tú tienes que invitarlo a venir a tu vida. Si no lo has hecho hasta hoy y quieres hacerlo en esta mañana, yo quisiera invitarte a que donde estás puedas levantar tu mano para expresar esa decisión. Y quisiera orar contigo y por ti, para que Dios te pueda bendecir y te pueda llenar con su Espíritu. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere tomar esta decisión? ¿Que quiere invitar a Dios a venir a su corazón, a su vida como Padre? Dios te bendiga. Quisiera invitar, Dios te bendiga. No sé si hay alguien más, no quiero alargar este momento. Si tienes dudas, piénsalo todo el tiempo que sea necesario. Si lo has visto claro, no te avergüences. Jesús no se avergonzó de ti en la cruz cuando lo exponían desnudo, cuando sufría como un malhechor. Yo te diría, tampoco tú te avergüences de dar este paso e identificarte diciendo yo quiero ser un hijo de Dios. Quisiera invitar al grupo de alabanza a que pudiera venir al frente para despedirnos con un cántico y vamos a estar orando para terminar. Y quisiera decir a las personas que han tomado esta decisión que no os marchéis rápido. Venir al frente, hablar con el pastor David, está aquí él, ¿verdad? Y decirle
que habéis tomado esta decisión. Hay un regalo que como iglesia os queremos dar y también queremos daros algunos consejos y orar por vosotros. Así que vamos a estar orando y luego terminamos con el grupo de alabanza. Padre, y te damos muchas gracias por tu palabra, como siempre, porque ella es clara en lo que nos enseña, porque ella nos permite conocerte a ti y acerca de tu voluntad para con nosotros, porque ella es una luz que alumbra nuestro camino. Padre, gracias por la claridad y sencillez con que nos revelas tu voluntad, porque, Señor, es verdad que los sabios se sienten confundidos ante tu palabra, pero tú revelas esto a los niños. Es tan fácil de entender lo que tú nos pides. Y te damos gracias especialmente por ser nuestro Padre, ese Padre perfecto, a quien también podemos tomar como referencia a la hora de ejercer nuestra paternidad, en quien podemos mirar como modelo. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes y fortalezcas las familias de nuestra congregación. Nos ponemos en tus manos con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén.